decidimos hacer este panel, principalmente liderado por sujetos del área financiera, técnica, etcétera, ¿verdad? Para que nos den las principales interrogantes o las principales inquietudes que ellos perciben respecto a este ecosistema, ¿verdad? Porque vemos que es una cuestión real, ya tenemos proyectos que evidentemente están manifestando un resultado. Tenemos la experiencia de los mineros, tenemos la experiencia de los inversores, tenemos la experiencia incluso, ya vemos en la entrada, emprendedores que aceptan cripto como medio de pago. Sin embargo, todas estas situaciones plantean la interrogante. ¿Tiene eso una consecuencia legal? Y es ahí donde entran los sentimientos en contrario, ¿verdad? Porque vemos que cripto, en principio, viene de esa ideología de independencia, de libertad frente al Estado, visto desde un punto de vista, ¿verdad? Pero dentro del otro punto de vista vemos, bueno, podemos integrar o deberíamos de integrar este ecosistema a la perspectiva legal conocida. Vemos que muchos países, principalmente desarrollados, lo están haciendo. Entra interrogante. Quizás si organizamos legalmente ese ecosistema, podríamos impulsar, apoyar y otorgar más confianza a este ambiente de criptomonedas. En fin, investigaba medios de pago en Guatemala y su interpretación legal. Por ahí me topo con Liberty Reserve, una, llamémosle, moneda digital centralizada que tuvo mucha relación en Costa Rica, también relacionada al lavado de dinero, ¿verdad? Ustedes, 6.000 millones de dólares en su momento. Como alternativa vi que muchos sujetos que estaban en el ambiente de Liberty Reserve se pasan a Bitcoin. Entonces ahí empieza la investigación. Les voy a decir que en la segunda lectura ya quedé atrapado por el ecosistema. Pero bueno, para no monopolizar el micrófono, pediría por favor a los demás panelistas que se presenten, ¿verdad? Empezamos aquí con Alejandro. Buenas noches, mucho gusto. Soy Alejandro Budiel, ingeniero en electrónica. Tengo 15 años de ser empresario en desarrollo de software y bastante experiencia con transacciones digitales y la implementación en aplicaciones en ambientes prácticos de poder hacer ese tipo de intercambio, y va a ser un gusto estar aquí con ustedes y aprender un poco. Buenas noches, Ignacio Lejárraga. Tengo 30 años de ser banquero, dedicado básicamente a todas las áreas de banca, y alguien que realmente está emocionado con todas estas cosas nuevas que suceden, ¿verdad? Alguien que también quiere cambiar los sistemas sin ser anarquista. Como me dijeron aquí un día, el último día que salí aquí, ala, usted como que es anarquista, ¿va? No soy anarquista. Yo creo en cambiar las instituciones y creo que hay una buena oportunidad con todo lo que estamos viendo hoy. Buenas noches, mi nombre es José Luis Guillén, soy economista, fundador de la Asociación Centroamericana de Usuarios de Criptomonedas. Actualmente me encuentro desarrollando un proyecto sobre blockchain que pretendemos ayudar a frenar el calentamiento global y resolver el problema de tierras en países en vías de desarrollo. Pues yo soy Cristian Loventhal, yo estudié leyes, pero me dedico a la informática. Tengo 9 años de estar implementando infraestructura en informática y proyectos de seguridad al respecto. Actualmente trabajo en una empresa como director de operaciones. Dirigimos un centro de datos desde donde le damos cabida a bases de datos, información pues, delicada de diferentes empresas en todos los giros del negocio. Y desde el 2013 me interesé bastante sobre el tema del Bitcoin y ahora pues de las criptos en general. Bueno, entonces dentro de las investigaciones, más que todo legales que hemos realizado, hemos percibido que muchos países desarrollados, pues evidentemente han avanzado en este tema, pero hemos identificado una constante. El punto de partida que han realizado la mayoría de países que ya van, diría yo, legalmente más avanzados, es identificar primero la naturaleza jurídica, ¿verdad? Es decir, cómo perciben este ecosistema, cómo perciben principalmente las criptomonedas, qué entienden por las mismas. En ese sentido vemos distintas perspectivas. Hay países que la interpretan, por ejemplo, para efectos tributarios, en el caso de Estados Unidos, como propiedad. Vemos países que lo asocian exclusivamente a un medio de pago. Hay países que quizá en fases iniciales decían que era una variante de dinero electrónico. Por ahí no tenía mucha congruencia, pero era su interpretación. Así vemos distintas interpretaciones. Ahora ahí digo yo, dentro de la experiencia de los panelistas, quisiera empezar con el licenciado Ignacio. Entendemos su experiencia en banca. ¿Cómo percibe usted este fenómeno de las criptomonedas? ¿Cómo las entiende usted? ¿Las relaciona con todos los instrumentos financieros que ha manejado? Ok, a ver, tal vez antes de que surgiera este fenómeno de las criptomonedas, todas las monedas realmente arrancan como una mercadería. Y esa mercadería se convierte en una mercadería que tiene características
que alguien más me la acepta como medio de canje por otras cosas. Entonces, realmente lo que estamos viendo con bitcoins con bitcoins, no digo las demás criptomonedas porque puede ser que sean diferentes, y en 600, hoy hicimos una de cerveza, realmente no hay detrás una mercadería que la sustente, sino básicamente, hasta donde la he podido ver, es más en sí ese registro y ese medio de transacción, ese registro como tal nada más. Entonces, yo creería que el primer reto que hay es definir si una criptomoneda o un bitcoin es un bien, es un medio de intercambio. Esa es como que la primera cosa que yo creo que es importantísima. Y también, si ya nos vamos a ver que es un bien, ver si es un valor o si es una mercadería, que no necesariamente son la misma cosa. Entonces, yo creo que ahí están los retos, ¿verdad? Y la realidad, les digo, yo creo que el hecho de que aquí haya mucha gente es porque hay muchos que dicen, ala, yo quiero comprar a 30 y vender a 19,000. O sea, yo creo que más de alguno compró a 19,000 y está 11. O sea, realmente, si me preguntan, ahí lo que ustedes están viendo es un bien, no están viendo un medio de intercambio. Y entonces, yo creo que partiendo de eso va a haber cosas en las cuales creo que en la legislación se podría meter como un bien y en otras como un medio de intercambio. Pero ahora, para contrastar la perspectiva, me gustaría escuchar la opinión de Cristian. ¿Qué interpretación técnica hace de las criptomonedas? ¿Qué considera desde una perspectiva técnica que son? Pues la verdad es que es bien interesante el tema desde el punto de vista de propiedad, porque una de las cuestiones que desde el principio Bitcoin con el blockchain tenía que asegurar es que es precisamente el tema de propiedad de algo que yo puedo asegurar ante todos que yo soy dueño y al mismo tiempo poderlo utilizar para trasladarle esa propiedad o esa posesión de esa propiedad a alguien más. Entonces necesariamente hay un tema de un bien que si es mercadería o es valor, no sé, yo digamos iría un poquito más abstracto, le pondría ahorita un activo, ¿verdad? Es un activo. ¿Por qué? Porque pues al igual que la propiedad de Estados Unidos está empezando, creo yo, relativamente bien porque lo está regulando como cualquier otro activo, cualquier otra propiedad. Entonces yo tengo que pagar impuestos, al igual que tendría que pagar impuestos si yo vendo mi propiedad en una compraventa. Pero desde el punto de vista técnico, yo puedo determinar que yo soy dueño de ese activo. Y eso pues le da una posición bastante única en el sentido que digitalmente, para poder lograr eso antes, yo tenía que pedirle a un tercero que me validara la propiedad de ese bien, y ahora necesito únicamente pedirle al mismo sistema, que sería el tercero, pero ese sistema pues no está legislado en ningún lugar, no está registrado legalmente, no tiene una definición regulada en ningún lado previo a que nació. Es más, estamos tal vez desde el punto de vista jurídico, no sé qué dirías vos, estamos ante una institución que la ley tendría que venir a reconocer en vez de a regular, tendría que venir a reconocer como reconoce la ley la institución del matrimonio, digamos, ¿verdad? Porque es algo que ya existe y se está utilizando y se está realizando. Esa es mi idea, pero desde el punto de vista técnico es muy interesante pues, el hecho de que yo puedo hacer valer la propiedad de ese activo sin necesidad de un tercero legalmente establecido. Ven, diría yo, el objetivo de este ejercicio es ver las distintas perspectivas e distintas interpretaciones. Ahora me gustaría preguntarle a Alejandro cómo percibe las criptomonedas en su experiencia en transacciones digitales. Mira, a final de cuentas lo que vos querés es una forma de trasladar valor de A a B. Entonces las criptomonedas yo las veo, como bien decían aquí, como un activo en el que yo estoy metiendo plata
confiando que eso que compré es mío, lo puedo demostrar no solo yo, sino el sistema completo, respaldado por todo el sistema completo. No depende la credibilidad de una institución, sino de una red entera de mineros y de computadoras que están ahí respaldando todo esto con temas criptográficos. Entonces yo puedo trasladar ese valor a través de una transacción digital muy fácil, muy eficientemente, para adquirir, ya sea en el mundo real, algún tipo de valor, bien, servicio o lo que sea que le querrás llamar. Pero a final de cuentas el valor que esa criptomoneda tiene viene del valor que la persona que la recibe le quiera dar. Es decir, si yo estoy metido en el rollo de las criptomonedas, yo te podría decir, órale, te doy mi carro por 2, 3 bitcoins. Pero si mi tío, que anda con su frijolito, no se ha conectado al internet, yo le ofrezco, no sé, 10 bitcoins por su Toyota 86, probablemente va a decir, ¿yo para qué quiero eso? Entonces, es un tema del valor que le das ya en el mundo real al tener eso y la facilidad de hacer las transacciones. Bueno, ahora salgámonos un poco del deber ser, de la interpretación teórica, de la interpretación legal. Pepe, yo lo conozco como Pepe. Entendemos de tu experiencia como fundador de la asociación, con tu relación con verdaderos usuarios de criptomonedas, desde tu percepción, ¿cómo interpretar las criptomonedas en el uso real que les dan los guatemaltecos? ¿Cómo las percibís? Todos sabemos de que el dinero tiene que tener ciertas características, tiene que conservar valor, ser fácilmente divisible, ser fungible, que todos estén dispuestos a aceptarlo, y dentro de la comunidad se está generando cierto consenso social respecto a las criptomonedas para aceptarlas como medio de pago. Entonces, por ejemplo, dentro del ecosistema de criptomonedas tenés al Bitcoin, que quizás se está transformando más en una herramienta de resguardo de valor, quizás no para intercambio diario, pero tenés otras como Dash, Ethereum, Litecoin, por ejemplo, que la gente sí las está utilizando para comprar su cena, un café o cosas así, o cervezas allá atrás. Esa es la experiencia que hemos tenido en la asociación. Claro, esta adaptación por parte de los emprendedores a esta tecnología ha llevado ciertos retos, como por ejemplo, cómo lo declarás frente al fisco, por ejemplo. Personalmente las interpreto, coincidiendo con el licenciado, como un bien, ¿verdad? Como mercancía. Me parece que muchos las asocian a una divisa, ¿verdad? Entiendo yo que las divisas son emitidas por países, ¿verdad? Por banca central. En este caso vemos que la emisión en sí corresponde al particular. Por ahí hay ciertas contradicciones entre la asociación con la divisa. Pero le paso el micrófono al licenciado. Lo importante aquí es lo que significa que todo esto se convierta en otra forma de poder intercambiar bienes. Y ahí es donde yo realmente creo que está el auténtico valor de este sistema. O sea, hablemos las cosas como son y como vos lo dijiste también. Entonces, vamos a ver, yo sí creo, o yo sí soy un fiel creyente que eso tienen que ser monedas, más que bienes y otras cosas. Sí es importante la definición entre si es un bien, si es un contrato, si es lo otro, porque de eso va a venir los cambios. Algunos que lo vivimos hasta el año 2000 en este país, tener un billete de $100 en la bolsa era un delito, porque no había una ley de libre negociación de divisas. Entonces, ahora hay una ley de libre negociación de divisas. Y lo interesante de esa ley es que básicamente lo que dice es de que cualquier persona puede transar en cualquier moneda. Y la definición de divisa es una moneda emitida por una entidad extranjera. Extranjera, nada más. No dice de dónde es, no si es de la nube o si es de un país físico, pero realmente esa es la gran diferencia. Y al mismo tiempo, eso fue en el 2000, y en el 2002 cambió la ley monetaria, y la ley monetaria, que yo la verdad les digo, sí creo que es una ley que iba bastante avanzada para sus tiempos, y si me dejan leerles, hay las reservas monetarias internacionales de Guatemala, se pueden mantener en oro, en otras monedas y en otras cosas, pero dejaron el último inciso que dice, en otros activos que la Junta Monetaria califique de conformidad con las circunstancias derivadas con la evolución de los instrumentos de mercado financiero internacional. O sea, ahí está, ahí está. Y honestamente les digo, yo sí creo que debemos de luchar porque esto no sea un bien que compré a 30 y vendí a 19,000, sino que se conviertan en medios de cambio.
porque eso es lo que va a hacer la diferencia realmente en lo que es esto. Dentro de las investigaciones que hemos realizado de distintos juristas alrededor del mundo, ¿verdad? Ustedes distintas percepciones jurídicas, distintas tradiciones jurídicas, pero en las investigaciones se han evidenciado dos constantes dentro de la legalidad, ¿verdad? Una, diría yo, conclusión primaria a la que llegan los abogados, es que sugieren, miren, las criptomonedas ya nacieron reguladas. Simple y sencillamente necesitamos una interpretación estatal para incorporarlas a las plataformas jurídicas ya existentes. La segunda perspectiva nos sugiere, momento, las criptomonedas son un fenómeno totalmente nuevo, por lo tanto necesitamos normas especiales que partan de cero. Ahora, en este sentido, me gustaría escuchar la opinión de los panelistas. Cristian, ¿qué consideras? ¿Crees que este fenómeno es prudente incorporarlo a las plataformas ya existentes? ¿O bien necesitamos partir de cero y crear normas especiales específicamente dirigidas a criptomonedas? Pues yo creo que realmente es dificilísimo crear normas especiales para regularlas. De cierta forma, es imposible aplicarlas, ¿verdad? Porque yo creo que más cabe la interpretación que ya las criptomonedas nacieron a la vida con ciertas reglas y los usuarios que las aceptan son los que pueden entrar a ese ecosistema a jugar dentro de él. Pero realmente, si un ente estatal quiere meter su cuchara en esas reglas, va a ser prácticamente imposible, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo a nivel mundial. Vimos hace dos meses, bueno, menos de 2 meses, creo que 1 mes y medio, Corea del Sur trató de regular ciertas casas de cambio y poner ciertas reglas, y cuando se dieron cuenta que iba a ser imposible, se echaron para atrás 2-3 días después de que dijeron que iban a entrar a conocer legislación para ver cómo se regulaban ciertas cosas. Entonces tenemos todos estos países, todos esos legisladores tratando de estudiar, viendo cómo meten su cuchara, porque obviamente el legislador quiere siempre meter su cuchara en el asunto, pero la realidad del caso es que todos estos nuevos bienes digitales son regulados por sí mismos y existen con las reglas que existen porque la comunidad las ha colocado de esa forma, y en ciertos casos como en Bitcoin, la comunidad ya está tan diversificada y tan descentralizada que cambiar esas reglas es imposible. Por eso tenemos el límite de 21 millones de Bitcoins que se van a emitir eventualmente, y aunque el Estado venga y dice, pues regulamos por decreto que se van a emitir 50 millones de Bitcoin, ¿verdad? Simplemente es imposible enforzar eso, ¿verdad? Y menos en un país, si se puede imaginar, en un país en donde los chalecos de las motocicletas que supuestamente deberíamos de tener todos ya no se enforzan. Entonces estamos hablando de fenómenos internacionales en donde realmente lo platicábamos con unos amigos hace poco, en donde decíamos, lo que pasa es que aparentemente la tecnología va a la velocidad de la luz respecto a lo que puede ir la legislación. Entonces, yo creo que lo que más le conviene a los países es simplemente irse adoptando, a reconocer en vez de regular, a reconocer para tratar de cierta forma de adaptar, que sería la segunda opción, de adaptar a lo que ya existe en la legislación. Y lo que acaban de leer aquí es un ejemplo excelente de eso, es decir, ahí está la puerta abierta, ¿verdad? Realmente yo te digo, si querés darle una validez a una criptomoneda, vos lo que necesitarías es que Junta Monetaria autorizara que se invirtiera $11,000 en un Bitcoin en las reservas monetarias internacionales para que ya la tengas reconocida como una moneda. No hay más, there's no more. Sí, lo que yo diría es que el reto principal no es que si se va a regular o se va a aceptar la existencia de este fenómeno, que es un fenómeno que ya está ocurriendo. El problema es que amenaza directamente el corazón del ingreso fiscal de los estados. Entonces, ahorita no ha sido suficientemente notorio como para
digamos, provocar la respuesta que se va a venir, la respuesta de aquellos que quieren transferir riqueza de unos a otros. Van a ver esto como un refugio de los ricos, de los narcotraficantes, de los criminales, y entonces lo van a tratar de criminalizar. Existe, efectivamente, como existe el oro. Inclusive ahorita yo diría que efectivamente es un activo como el oro, que tiene valor variable, pero que en casos de emergencia se puede usar como moneda. Mientras todavía no se acuñe, digamos, el Bitcoin o cualquiera de las criptomonedas y sea un bien transable, va a seguir siendo eso, como un oro electrónico. Pero la amenaza que está en el horizonte es que cuando se percaten los legisladores de que les estamos quitando la capacidad de transferir riqueza de unos a otros, va a haber la reacción, van a criminalizar el proceso, el fenómeno. Definitivamente. Ojalá que no, como dice José. Bueno, siempre planteando estas interrogantes relativas a la legalidad, me gustaría escuchar la opinión, llamémosle, de un usuario constante de criptomonedas como es Pepe, ¿verdad? Saliéndonos un poco de esa perspectiva y en tu experiencia en la comunidad, ¿crees necesaria realmente la regulación en estos momentos en Guatemala o crees más prudente hacer ciertas investigaciones, esperar a ver cómo evoluciona el ecosistema? Es que fíjate que es bien difícil la pregunta. Bueno, o sea, si el gobierno viene y dice, como el gobierno de Japón, por ejemplo, a mí me gusta decir que hay gobiernos inteligentes y gobiernos intransigentes. Un gobierno intransigente seguramente va a querer prohibir el uso de criptomonedas porque no puede captar impuestos sobre ellos. En el caso de Japón es distinto. Ellos tienen un departamento de tecnología financiera y regularon a las casas de cambio. En teoría, deberían de pagar 8% por las casas de cambio por transacciones que hagan, no recuerdo bien si es de retiro o por transacciones de Bitcoin, no lo recuerdo muy bien cómo está, pero ahí dependen de la buena fe y buena voluntad del ciudadano de que diga, hey, mire, yo estoy moviendo y vendiendo tal cantidad de bienes en criptomonedas, porque de otra manera te pueden escribir 1000 leyes al respecto, pero no van a tener cómo fiscalizarte. Entonces, ahí viene otra serie de interrogantes. Por ejemplo, esta tecnología nos obliga a repensar el concepto mismo de Estado. Y como usuarios de criptomonedas, pues así, básicamente así lo percibimos. Todos generamos un consenso, al menos en la comunidad, y vemos a las criptomonedas como una evolución de un sistema monetario perverso, basado en deuda a un sistema basado en propiedad. Las personas que están dentro de la comunidad de usuarios, por lo general, se han metido bastante a estudiar cómo funciona el sistema monetario y eso las hace adoptar las criptos con mayor pasión, diría yo, fíjate. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre la legislación, si hubiera una legislación que facilitara, por ejemplo, el intercambio de criptos por fiat, por dinero fiduciario, sería súper positivo, porque la base de usuarios crecería instantáneamente. Pero si generaran legislación negativa al respecto, no habría forma en la que lo puedan regular. Entonces es bien difícil de contestar eso. Buenas noches, una pregunta. ¿Qué ocurre si un cartel de narcotráfico compra $1,000 millones en una criptomoneda? Dos cosas. ¿Qué ocurre físicamente con esos billetes, con esos $1,000 millones que están, no sé, en Sinaloa? ¿Y dónde llegan a dar? Y segundo, legalmente lo que está prohibido en el mundo es utilizar divisas para comprar y vender drogas, pero las criptomonedas no necesariamente caben dentro de esa legalidad. Es decir, un cartel de narcotráfico no estaría, en teoría, infringiendo ninguna ley a la hora de comprar criptomonedas. Pero ¿a dónde va ese dinero físico, esos euros, esas libras, esos dólares? ¿Dónde se mueven en el mundo real? Pues el tema del narcotráfico es súper interesante. Voy a llegar a eso, pero voy a responder primero la pregunta directa. Realmente son intercambios directos. O sea, hay una persona
con dólares de un lado y hay una persona con bitcoins del otro lado. Hay una persona con dólares, hay una persona con Monero, una persona con euros, una persona con Ethereum, etcétera. Lo que sea, es como en el pasado, había una persona con un banano y otro con cacao, pues, no sé. Es decir, se cambia uno por el otro y cada quien decide dónde resguarda ese dinero o esos bienes digitales posteriormente. Hay diferentes opciones para ambas cosas. Entonces son intercambios de dos tipos de bienes, natural. Ahora, el narcotráfico en sí, es que era como una parte de la pregunta ahí, porque obviamente es ilegal el narcotráfico y han tratado de regular lavado de dinero, etcétera, por diferentes razones, que yo creo que es uno de los miedos más grandes de todo este rollo que está pasando ahora, de los legisladores. Yo creo que está a la par ahí ese miedo con el tema de la recaudación. Lo que yo he podido investigar y leer desde el principio, la verdad es que para los pelos, porque para que yo les pueda abrir los ojos a ustedes, Bitcoin es relativamente anónimo, porque yo puedo hacer un trace y hacer un estudio con algoritmos especiales y todo, y podría llegar a ver con suficiente tiempo y suficiente información quién es el dueño de X recurso en esa base de datos que se llama blockchain. Pero hay otras tecnologías, mi favorita en ese tema es Monero, que lo vuelve completamente anónimo, 100% anónimo, de tal forma que yo no puedo saber quién le mandó de A a B, nada. O sea, no puedo saber quién es dueño de absolutamente nada. El único que sabe que es dueño de algo es el que lo tiene y todos respetan esas mismas reglas, y entonces le pone una barrera enorme a la regulación para poderse cumplir, ya sea para temas fiscales o para temas de narcotráfico. Mil millones de dólares en efectivo para comprar Bitcoin es una cantidad inmensa. Por lo general, lo que yo he visto que sucede es que hay gente que está dispuesta a aceptar el fiat y guardarlo en su casa y dar Bitcoins a cambio. Y si no, la persona que está vendiendo esa cantidad de efectivo tiene que ver cómo la bancariza. En un país como el nuestro, con tantas restricciones bancarias por el tema narcotráfico, manejar más de $500 ya se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, dentro de la comunidad no se ve gente que está vendiendo grandes cantidades de Bitcoin en efectivo. Hay otros países donde no tienen regulaciones tan estrictas como la nuestra, donde sí les encantan los dólares en efectivo y quizás ahí sí pueden aceptar. A ver, yo les diría que las preocupaciones que Lionel planteaba, el tema fiscal creo que es un tema que se puede encontrar una solución para que eso no sea lo que le afecte a los gobiernos. El tema de lavado, esa es mi auténtica preocupación con este sistema. Y lo digo como banquero. Miren, como banquero no es nada agradable que el Ministerio Público le llegue a uno a pedir información sobre cuestiones, pero yo les digo, es fascinante ver cómo uno puede encontrar bandas de delincuentes, no porque fueron quetzales o porque fueron bitcoins, sino cómo fue la trazabilidad de cómo se dieron las transacciones. O sea, no sé si me explico. Entonces, don't blame the Bitcoin. O sea, lo que hay que ver es qué criptomoneda, a diferencia de la que tú estabas mencionando, va a permitir que exista una trazabilidad de transacciones para que si alguien hace un delito, o la misma comunidad de Bitcoin o las autoridades, no lo sé, sean las que limiten a ese ingrato que al final de cuentas hizo las cosas indebidas. Entonces, por ahí va la cosa. Yo creo que el verdadero reto es ese, no es lo fiscal. Ahí tengo un par de ideas, pero se arregla. El tema ese es el más importante, definitivamente. Y yo creo que sí se puede, porque aquí todo es trazable en el blockchain, absolutamente trazable. La cosa es que los que tienen el espíritu del blockchain lo visualicen como algo que sí sea una información que se puede entregar para resolver un problema de una banda o algo por el estilo. Se habla mucho de las malas aplicaciones para las criptomonedas, pero realmente la moneda más utilizada para cometer actos criminales es el dólar. Entonces las criptomonedas dan más beneficios y más libertad de los problemas que podrían plantear. Desde la perspectiva legal, definitivamente se entiende que
son ciertos análisis que parten de cierto formalismo, ¿verdad? Es decir, no se basa en supuestos o llamémosle improvisaciones, ¿verdad? Hablábamos de preceptos bastante específicos determinados en la ley, pero desde la perspectiva del usuario, dándole la palabra también a Alejandro, ¿qué percepción tenés desde una, diría yo, una percepción amplia y legal de las criptomonedas? ¿Las percibís que son realmente ilegales? ¿Las percibís como una cuestión que simple y sencillamente no está determinada en la ley, por lo tanto existe un vacío normativo? ¿O cuál es tu interpretación del ecosistema? Mira, realmente como no está legislado, tampoco lo puedes llamar ilegal. A final de cuentas, yo puedo decidir almacenar mi valor o invertir mi plata en lo que a mí se me dé la gana, siempre y cuando no sea una cuestión ilegal. Y eso no está normado. Entonces, si yo voy a confiar en una base de datos así para almacenar mi valor, sabiendo que en algún otro lugar lo voy a poder intercambiar por un bien, ¿por qué no? O sea, no debería ser una cuestión ilegal y no lo deberíamos nosotros tampoco de criminalizarlo entre nosotros como una comunidad que lo querramos utilizar. Ahora, en ese sentido, licenciado Ignacio, le pregunto, ¿cree usted que el camino para ordenar el ecosistema es a través de la legalidad o simple y sencillamente es imposible aspirar a esa situación o no es congruente con el ecosistema? Yo creo que la legalidad está, vuelvo otra vez un poco, es que en un momento dado lleguemos a un reconocimiento, nada más, y ese reconocimiento tiene que ser el momento que se reconoce como una divisa. En ese momento se abrió porque toda la legislación está lista para el tema desde mi opinión, ¿verdad? Yo no soy abogado, soy banquero, a veces son las dos cosas, pero yo solo soy una. Pero lo que les diría es que yo sí creo que la legalidad está, es cuestión de que alguien la termine reconociendo. Ahora es increíble con ese tema de los bancos. Yo no sé si han visto, no sé si alguien ha visto cómo opera BitShares aquí en este cuarto, pero BitShares es un ecosistema que permite transar, es un ecosistema de activos, básicamente, que permite la generación de casas de intercambio descentralizadas, es decir, dentro de la misma tecnología del blockchain, pero lo que permite es generar bancos con la tecnología que se haya desarrollando. Si la quieren investigar, se llama Graphene. Graphene es una tecnología que se desarrolló para que un banco se pueda automatizar entre sus transacciones y colocar incluso inversiones que a su vez sean vehículos para invertir en cuestiones de bolsas de valor, etcétera, y autorregularse, y tiene sus oráculos que leen en los mercados, y es una cosa impresionante. Es decir, esto definitivamente es el futuro, pues. No podemos, aunque quisiéramos bloquearlo, ya vieron lo que pasó en Zimbabue, ¿verdad? Ahí no existen el internet y sin embargo se está comprando y vendiendo Bitcoin en papel. Pues increíble, pues, ¿verdad? Yo vi, acabo de estar en Costa Rica y vi un experimento que hicieron unos estudiantes de la UCR donde estaban mandando información a través de ondas de radio. Entonces, aún si apagaran el internet, en teoría la blockchain podría funcionar mandando info sobre ondas de radio. Los gobiernos tendrían que apagar el espectro radioeléctrico, que es virtualmente imposible, o sea, físicamente. Entonces vemos que las criptomonedas evidentemente tienen distintos usos, ¿verdad? Sin embargo, todavía vemos esa necesidad de que el particular tiene de recurrir a intermediarios, como por ejemplo entidades cambistas, como uno les llama, ¿verdad? Hay quien no está de acuerdo con denominarla de esa manera, para poder tener acceso a esos instrumentos. Desde su perspectiva y experiencia en la banca, ¿creería usted viable en el momento actual guatemalteco la operatividad de esos instrumentos en el país? Yo la verdad creo que el término casa de cambio para bitcoins está errado. Si realmente entramos a ver varias cosas, les diría, no llena las características de lo que yo considero que es una casa de cambio. A ver, en términos de banca, lo que pasa es que un banco que compra y vende divisas, que es uno de los servicios que está autorizado dentro de la legislación bancaria que los bancos podemos hacer, quiere decir que un banco va a tomar posición en las monedas. O sea, un banco cuando compra y vende dólares, son los dólares que alguien le depositó en un certificado de depósito y son los dólares que alguien le prestó en dólares también. O sea, el tema es que hoy por hoy yo no veo que haya alguien que quiera depositar en bitcoins y alguien que quiera pedir préstamos en bitcoins todavía. Entonces, desde ese punto de vista, descarto bancos y descarto financieras porque realmente no hay cómo manejar una posición por ese lado. Desde el punto de vista de casas de cambio,
necesitaría de alguna forma tener ya una definición o una aceptación de que es una moneda para que realmente una casa de cambio pudiera trabajarlo. Lo que pasa es que si ustedes van a ver casas de cambio en Guatemala, hay 3, porque los bancos tienen chance de comprar, vender divisas y es el que hacen el movimiento grande de esto. Ahí es donde viene el tema de qué nos conviene, ¿es un bien o es una moneda? Entonces, la pregunta es, ¿la casa de bolsa tendría la convertibilidad eficiente para manejar las criptomonedas con lo que dijiste? Porque eso lo volvería automáticamente muy interesante. Una casa de bolsa puede hacer transacciones por cuenta de terceros o puede hacer transacciones tomando posición. A lo que yo quiero llegar a decirte es, si una casa de cambio está dispuesta a tomar posición, podría comprar bitcoins y vender bitcoins y ganar de eso. Porque una casa de bolsa básicamente sirve para hacer reportos, para hacer transacciones o para comprar un bono de Guatemala que lo compra a 101 y lo vende a 101.25 15 días después y gana de hacer esa diferencia. O sea, el tema es que esa casa de cambio tendría, en mi opinión, que tomar posición, porque hoy por hoy no tiene como para vender y comprar con toda la agilidad que se debe, ¿ok? Ese es tal vez el tema, pero te digo, o sea, por supuesto que no soy alguien de superintendencia de bancos, que al final de cuentas es a donde tiene que llegar la supervisión de este tema, pero lo estuve hablando con gente que está en bolsa de valores y la verdad es que después de dar una gran vuelta, el problema que tenemos es definir si es un bien o si es un valor o si es una mercancía, pero teóricamente sí se podría. Prácticamente la figura que se tendría que configurar para poder crear un tipo de figura como de casa de cambios sería esa es la correcta, es decir, tendría que venir alguien y registrar una nueva bolsa con las definiciones adecuadas para poder realizar estas operaciones, pero la pregunta es, al momento de tener configurada todo este esquema legal, ¿será que los bancos, dado que no hay regulación y que la superintendencia es delicada con los diferentes temas legales, etcétera, y que pues la IBE podría hacer muchas preguntas, etcétera, ¿será que los bancos se atreverían a intercambiar, a abrirle cuentas a esa bolsa para que pueda utilizar recursos del ecosistema bancario para poder depositar y resguardar valor en dinero de curso legal y a la misma vez poder hacer sus operaciones afuera, dado que es algo no regulado? Sí, era lo que les decía, mi percepción es que un banco es un intermediario financiero, recibe depósitos y da préstamos. Mientras un Bitcoin no sea para depositar en Bitcoins y conseguir préstamos en Bitcoins, no veo al banco como la figura. Es mi opinión, ¿ok? Pero te digo, después de darle vueltas, creo que por ahí va la cosa. Por eso es que te digo yo que un comerciante es un agente de bolsa, ese sí lo veo yo como alguien que puede comprar un bien tomando posición y venderlo. Excelente panel, gracias. Ahí tocaron algunos temas por aparte, pero la regulación no es toda por igual, ¿verdad? Hay diferentes categorías que lo podemos clasificar, como el LIC ampliamente dijo, la divisa tal vez es la clasificación máxima, según yo entiendo, solo Japón la tiene ahorita, pero también están los activos, o sea, están los activos que pueden ser mercadería, como dijiste, Lobby, y mercadería que básicamente no tiene un título, ¿verdad? O sea, a diferencia de un activo, yo no tengo un título, sí, es un commodity. Y aparte están los securities, ¿verdad? Que el security es un contrato que te promete cierto nivel de ingresos a cambio de una actividad, o sea, si te compras un token, el token te va a dar algún dividendo, y esa es por la vía por la que la mayoría de países se están tratando de tirar, incluyendo Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, y me gustaría saber también la opinión del moderador en esto, Darío, en Guate, ¿qué miran ustedes más probable en términos de, más probable y más inmediato? ¿Divisas, securities, assets? ¿Qué cosas pueden legislar o regular ya? ¿Y qué les gustaría más también? Me gustaría citar, hace unos días tuvimos, recordarán ustedes, en un periódico nacional, la opinión de la máxima autoridad de la banca central, ¿verdad ustedes?
Me parece que por ahí ya se marca cierta, digamos, incidencia del camino, el camino que se seguirá, creería yo, ¿verdad? Se hacía énfasis en lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? No se considera mucho como una divisa. Por ahí, por las interpretaciones que se hacen, que hasta cierto punto me parece tienen lógica. Yo personalmente sí las interpreto como, definitivamente como una mercancía, una commodity currency, como usualmente se dice. A ver, mira, a tu pregunta, si me preguntas qué es lo que yo quiero y lo que yo considero que debería ser, es que el Bitcoin o las criptomonedas fueran monedas, porque verdaderamente eso es lo que tienen que hacer, medios de intercambio. Eso es lo que yo quiero. Ahora, lo que pasa es que si querés que se trance a partir de mañana, probablemente el camino más corto es el de que lo consideres un bien y por ende una casa de bolsa lo pueda transar. Pero eso es como les dijera yo, ¿verdad? Algo así como que cuando yo soy joven soy comunista porque soy idealista, pero con los años me vuelvo derechista. O sea, o banquero, o por supuesto. Siempre hay riesgo que lo apedreen a uno, mucha. Pero esa es la realidad. O sea, yo tal vez les diría que a veces el camino un poco más largo de reconocimiento como moneda, para que después sí pueda haber compra y venta de la moneda, puede ser el mejor. En el caso de Japón, no lo reconocen como moneda, lo reconocen como un medio aceptado de pago. Bueno, finalizamos el foro por cuestiones de tiempo. Ahora, al finalizar el mismo, pues podemos dar preguntas acercándonos a los panelistas. Carlos, ¿querías agregar algo? Solo quería hacer énfasis en que nos quedan pendientes ciertos temas importantes, creo yo. Por ahí el tema tributario, ¿verdad? Entiendo la inquietud de los mineros, por ahí de los emprendedores, cómo se encuentra la situación tributaria, por ahí siempre hay un montón de interrogantes y cuáles son aquellos desafíos o retos que enfrenta la administración pública ante el advenimiento de todas estas tecnologías descentralizadas. Siempre gracias a todos por su participación, esperamos siempre verlos por este ambiente y gracias.